Tras acabar el Gran Premio de Jerez y con las luces apagadas, el silencio envuelve el paddock como una manta pesada después de un fin de semana frenético. Los motores han callado, pero lo importante aún no ha comenzado. Detrás de las lonas, bajo la quietud de los camiones apagados, en una sala cerrada al fondo del Hospitality de Ducati, dos hombres se preparan para una conversación que podría cambiarlo todo. Y antes de sumergirte en esta historia que está sacudiendo los cimientos de MotoGP, déjame decirte algo rápido. Si tú también estás cansado de las versiones oficiales, de las respuestas vacías y de los titulares disfrazados, suscríbete ahora. Aquí vas a escuchar lo que realmente se está diciendo detrás de los muros del paddock. Sin filtro. Sin censura. Si quieres estar un paso por delante, este canal es tu sitio. Porque mientras otros te cuentan lo que ya pasó, aquí te contamos lo que está a punto de explotar. Marc Márquez, con el mono aún a medio abrir, las botas desabrochadas y los ojos fijos, camina sin decir una palabra. No hay risas. No hay saludos. Solo un cruce de miradas afiladas cuando cruza la puerta. Del otro lado, Gigi D'Alligna espera, de pie, rígido como un poste en mitad de una tormenta, con los brazos cruzados y el rostro tallado en hielo. No hay protocolo. No hay testigos. Solo una sala neutra, sin ruido, sin fotos. La tensión se puede morder. Márquez no toma asiento. D'Alligna tampoco lo invita. Entre ellos, una distancia física de 2 metros, pero una distancia simbólica de un continente entero. La semana había sido intensa. Márquez volvió a demostrar en pista porque su nombre está grabado en la historia de MotoGP. Adelantamientos agresivos. Ritmo brutal. Pelea directa contra las Ducati oficiales. Con una moto vieja, con menos datos, sin privilegios. Y al final del sábado, la frase que rompió el equilibrio. Algunos reciben más datos que otros. Yo solo necesito lo que tengo para luchar. Una frase lanzada como quien lanza gasolina sobre una mecha encendida. Una frase que corrió como pólvora en el paddock. Los técnicos de Ducati se miraron en silencio. Los ingenieros de Gresini bajaron la cabeza. En el Hospitality de la fábrica, un vaso tembló al posarse sobre la mesa. Y en la oficina de D'Alligna, el silencio fue más elocuente que cualquier declaración oficial. Ahora, cara a cara, la guerra no necesita gritos. Solo verdades. Solo cicatrices abiertas. La voz de Gigi llega como una cuchilla, sin levantar el tono. Esto no es Honda. El golpe es directo. Sin rodeos. En Honda, todo giraba en torno a Márquez. El chasis, los ingenieros, el ritmo del equipo, incluso los colores. Pero en Ducati, la estructura es otra. El piloto se adapta a la moto. No al revés. Aquí no hay hijos predilectos. Hay método, hay jerarquía, hay orden. Marc aguanta la mirada. No pestañea. Sabe que la frase no es casual. Es una línea. Una barrera que Gigi no quiere que cruce. Pero él ya la ha cruzado. No vine a ser figurante. Vine a ganar. Como siempre. La respuesta no sacude a D'Alligna, pero lo obliga a tensar los labios. El ambiente es ácido. El aire se corta con filo. La sala parece un ring donde no se golpea con puños, sino con frases. Aquí nadie está por encima del proyecto. Ni tú. Ni nadie. Entonces Marc da un paso más. Clava los ojos como si buscara desarmar a su interlocutor desde dentro. Su tono es calmo, pero cada palabra pesa 1 tonelada. Estoy luchando con una moto de hace 1 año, sin telemetría oficial, sin acceso completo a los datos. Y aún así estoy por delante. ¿Quieres que me calle? D'Alligna resiste. No se inmuta. Pero el mensaje ha entrado. Márquez no solo pide igualdad. Pide reconocimiento. Pide respeto. Y, sobre todo, pide respuestas. ¿Soy parte del futuro de Ducati o solo una herramienta temporal? Silencio. Largo. Denso. D'Alligna no responde con palabras. Mira al suelo. Respira. Vuelve a levantar la cabeza. Lo que dice entonces no es una respuesta. Es una reafirmación de poder. Aún no hay decisiones tomadas. Márquez asiente, pero no con aprobación. Con resignación.
Su mirada cambia. No está negociando. Está avisando. KTM me ha llamado 3 veces en 3 semanas. Ellos sí tienen planes claros. Ellos sí quieren hablar ya. El ambiente se incendia. No hay necesidad de elevar la voz. La amenaza está dicha. Si Ducati duda, KTM no lo hará. Dagigna se sienta por primera vez. Cruza las manos. Mira a Marc como quien mira a una tormenta. Lo respeta, pero no le teme. Y le dice, con frialdad quirúrgica, lo que nadie había dicho hasta ahora. No eres indispensable. Eres brillante, pero no indispensable. Entonces ocurre algo inesperado. Marc sonríe. No con alegría. Con esa sonrisa que siempre antecede al ataque. Esa que mostró antes de ganarle a Rossi en Sachsenring. Esa que mostró en Argentina. Esa sonrisa de quien ha decidido que, si hay que incendiarlo todo, lo va a hacer con una cerilla en cada mano. No te preocupes, jiji. Si tú no lo entiendes, la pista sí. La reunión termina sin apretón de manos. Sin acuerdos. Sin compromisos. Dagigna permanece sentado. Márquez se da la vuelta y sale caminando sin mirar atrás. Afuera, el paddock empieza a despertarse. Pero nadie sabe que adentro, algo acaba de romperse. Desde ese día, nada ha vuelto a ser igual. Bagnaia, incómodo en cada rueda de prensa, rehúye las preguntas. Sus respuestas son frías, automáticas. Como si estuviera atrapado entre la diplomacia y el orgullo. Bastianini ya ni sonríe. Sabe que está en la cuerda floja. Que si no gana pronto, su moto oficial pasará a otras manos. Y los ingenieros de Ducati han empezado a dividirse en grupos. Lealtades sutiles. Gestos que antes no existían. Marc, mientras tanto, ha intensificado sus entrenamientos. No ha hablado con la prensa. No ha publicado nada. Pero sus ojos, detrás de la visera, cuentan una historia que ningún comunicado puede disfrazar. En Le Mans, la guerra se trasladará al asfalto. Y allí, cada milésima será una declaración política. Cada adelantamiento, un mensaje. Cada victoria, un voto de poder. Y si Marc gana, el mundo Ducati cambiará para siempre. La frase sigue resonando, como un eco que no se apaga. Esto no es Honda. Desde aquella charla, el paddock no volvió a ser el mismo. Lo que se dijo a puerta cerrada entre Marc Márquez y Gigi Dagigna dejó de ser un secreto. No por confirmación directa, sino porque las miradas, los gestos, los silencios, empezaron a hablar por sí solos. Las grietas internas de Ducati ya no son imperceptibles. Están a la vista de todos. Y cada día que pasa, el rumor se transforma en certeza. Algo muy grande se está moviendo en la estructura del equipo italiano. Los rumores comenzaron esa misma noche, casi en susurros, en los pasillos del paddock. Personal técnico de Ducati, miembros del equipo satélite Gresini, periodistas veteranos, todos parecían haber escuchado algo. Y aunque nadie tenía el relato completo, todos coincidían en una cosa: la reunión entre Márquez y Dagigna fue todo menos amistosa. Los primeros días después de Jerez fueron un hervidero. Algunos decían que Dagigna había dejado claro que Marc no tendría jamás una moto oficial. Otros, que la fábrica estaba dividida, entre quienes querían proteger a Pecco y quienes empezaban a pensar que Márquez podía ser la llave para un nuevo dominio absoluto. Pero los rumores más fuertes, los más peligrosos, hablaban de movimientos desde fuera. KTM habría activado su maquinaria interna para ofrecerle a Marc una oferta formal. Un contrato a medida. Moto oficial. Libertad técnica. Y, lo más seductor de todo, la promesa de construir un equipo a su alrededor. Aprilia, más cauta, también habría sondeado al entorno del número 93, sabiendo que, si Ducati no reaccionaba pronto, podrían entrar en la puja. Y mientras todo eso ocurría tras bambalinas, la prensa italiana, esa que conoce los pasillos de Ducati mejor que nadie, comenzó a filtrar pequeñas dosis de información. Que Gigi no había quedado nada satisfecho con la actitud de Marc. Que algunos ingenieros del equipo oficial veían al número 93 como una amenaza, no como un activo. Que las discusiones internas ya no eran sobre si mantener a Bastianini o no, sino sobre si podían permitirse tener a Marc y Pecco juntos sin que todo volara por los aires. En los boxes,
El ambiente se volvió denso. Las caras, tensas. Las sonrisas, falsas. Y mientras los protagonistas guardaban silencio, la presión cayó sobre otro Márquez. Alex. El hermano de Mark, compañero de box, cómplice en las batallas, y ahora, interrogado. Alex empezó a ser abordado por periodistas en cada GP, en cada zona mixta, en cada entrevista postcarrera. Y aunque intentó esquivar el tema, las preguntas eran inevitables. ¿Crees que Mark tiene futuro en Ducati? ¿Está afectando todo esto al ambiente en el box? ¿Crees que KTM puede ser una opción real? Al principio, las respuestas fueron diplomáticas. Que no estaba al tanto de conversaciones privadas. Que su relación con Mark era la de siempre. Que Ducati era una gran familia. Pero con el paso de las semanas, su tono cambió. Más cortante. Más incómodo. En Le Mans, un periodista le preguntó directamente si Ducati estaba faltando el respeto a su hermano. Alex tardó unos segundos en responder. Y lo hizo con una frase que desató una nueva ola de rumores. Mark sabe perfectamente lo que vale. Y si alguien lo olvida, él se lo recuerda en pista. Una declaración cargada de doble filo. Una respuesta que no fue para la prensa. Fue para dentro. Para el equipo. Para quienes siguen dudando. Y es que Alex, sin quererlo, se ha convertido en una especie de termómetro emocional. Su actitud refleja lo que está ocurriendo en el entorno de Mark. Y lo que refleja no es paz. Es tensión. Es molestia. Es una cuenta regresiva. Los rumores siguen creciendo. Hay quienes aseguran que Ducati ya ha tenido reuniones internas indigna para evaluar cómo mantener a Márquez dentro de la estructura sin dinamitar su modelo actual. Otros sostienen que hay marcas, como Red Bull, patrocinador común de KTM y Mark, que estarían presionando tras bambalinas para provocar el movimiento del siglo. Y mientras el paddock se inunda de especulaciones, Mark no dice una palabra. No lo necesita. Su lenguaje está en la pista. En los entrenamientos. En los adelantamientos imposibles. En los podios que consigue sin ayuda de fábrica. En las miradas que lanza cada vez que se cruza con alguien de Ducati Corse. Y sobre todo, en el silencio cargado que mantiene con Daigna. Desde aquella charla, no han vuelto a verse en privado. Ni una nueva reunión. Ni una conversación informal. Ni un cruce fuera de cámaras. Nada. El mensaje está claro. La guerra sigue. Solo que ahora, es silenciosa. Y como toda guerra silenciosa, es más peligrosa. Porque no se ve, pero se siente. En la pista. En las gradas. En los pasillos. En el futuro que se avecina. Hoy, el paddock entero se divide entre dos ideas. Los que creen que Ducati debe dar un golpe sobre la mesa y hacer de Mark su piloto estrella. Y los que piensan que dejarlo escapar sería un error histórico, comparable a cuando Rossi dejó Honda en 2004, y demostró al mundo que el talento, cuando se siente libre, no necesita una fábrica. Solo una oportunidad. Y mientras todos opinan, mientras todos suponen, hay algo que ya nadie niega. Desde aquella conversación, nada volvió a ser igual. Mark ha encendido una mecha. Y Ducati, aún no decide si va a apagarla, o si va a dejar que todo explote. Y mientras el mundo de MotoGP gira alrededor de los rumores, mientras las redes hierven y los foros se llenan de teorías, la calma artificial en Ducati empieza a resquebrajarse. Ya no se trata solo de lo que Marc Márquez representa, sino de lo que simboliza. Es la figura que cuestiona un sistema que parecía perfecto. El lobo solitario que, sin ser parte de la manada, ha comenzado a devorar terreno. El equipo oficial lo sabe. Bagnaia lo siente. Bastianini lo teme. Y en la parte más alta de la estructura, Gigi D'Agostino empieza a notar que ya no está solo en sus decisiones. Los directivos del grupo, los responsables de marketing, los socios estratégicos, todos preguntan lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con Mark? Porque lo que antes era una simple incomodidad interna, hoy se ha convertido en una urgencia institucional. El efecto Márquez ha superado lo deportivo. Las camisetas del 93 en los circuitos duplican en número a las del campeón actual. Las entrevistas más vistas no son las de los ganadores, sino las de Mark. Los clips más virales no son los de adelantamientos, sino sus gestos.
sus miradas, su silencio. Y Ducati, una marca que vive tanto del rendimiento como de la imagen, ya no puede ignorar esa realidad. Pero el problema sigue siendo el mismo: cómo mantener el control sin perder al hombre que puede reescribir la historia del equipo. Las reuniones internas ya no se celebran solo para planear el desarrollo técnico. Ahora hay comités, consultas, encuentros discretos entre gente de fábrica y responsables del equipo Gresini. Todo mientras Marc sigue haciendo lo suyo: correr. Sin cambiar el tono. Sin pedir explicaciones. Sin suplicar una plaza. Solo demostrando. Una vuelta rápida. Una frenada al límite. Una salvada imposible. Y en cada maniobra, una declaración silenciosa. No estoy pidiendo permiso. Estoy recordando quién soy. A su alrededor, el entorno se endurece. Los miembros de su equipo han comenzado a blindarse. No filtran, no comentan. Solo trabajan. Como si supieran que lo que están construyendo no es solo una buena temporada, sino una posición desde la cual negociar el futuro con poder. Alex Márquez, cada vez más tenso ante los medios, ya no intenta esconder su incomodidad. Sabe que su hermano está peleando no solo por una moto oficial. Está peleando contra una estructura que no lo quiere dominar, pero sí controlar. Y Marc no se deja controlar. Nunca lo ha hecho. Ni lo hará. Las carreras avanzan. El campeonato sigue. Pero en el fondo, todos saben que se está gestando algo más grande. Un momento que marcará un antes y un después. Porque este no es solo un pulso entre un piloto y un ingeniero. Es un choque de titanes. De filosofías. De egos. De poder. Y muy pronto, alguien tendrá que ceder. O Ducati le entrega las llaves del futuro a Marc. O Marc se va. Y al irse, arrastra con él algo más que resultados. Se lleva el alma de la temporada. Y quizás, algo más profundo. El relato. La narrativa. La historia que todos querían contar, y que ahora está siendo escrita por un solo hombre. Marc Márquez. El piloto que entró a Ducati como una amenaza. Y que ahora, sin pedirlo, se ha convertido en su única esperanza. Y mientras los días pasan, mientras los circuitos cambian, mientras los aficionados viajan de país en país siguiendo banderas, números y colores, la historia más importante no se está escribiendo en la tabla de tiempos. Se está tejiendo en los pasillos, en las conversaciones susurradas, en los comunicados que no se publican. Marc Márquez ya no es solo un piloto en una moto satélite. Es un símbolo. Es un punto de inflexión. Es el espejo incómodo que Ducati no quiere mirar, pero no puede evitar. Cada vez que cruza la línea de meta, lo hace como si estuviera firmando una carta abierta a Dayigna. Cada vez que sube al podio, lo hace con una mirada que no festeja, que reclama. Y cada vez que lo enfocan en cámara lenta, el mundo lo ve como lo que es. Un campeón en modo guerra. Los fans lo perciben. Las redes lo amplifican. Los niños en las gradas ya no solo gritan por victorias, gritan por justicia. Por esa sensación de que Marc, con todo lo que ha hecho por este deporte, merece algo más. No caridad. Respeto. Y Ducati, lo siente. Sabe que está ante una oportunidad única. La posibilidad de marcar una era. De juntar a Pecco y a Marc. De dominar no solo la pista, sino la historia. Pero también sabe que eso implica riesgo. Implica ceder espacio. Implica aceptar que, a veces, los genios no encajan, pero no se pueden ignorar. Y mientras Gigi Dayigna camina por el paddock con su libreta cerrada y la cabeza llena de ecuaciones técnicas, en algún rincón de su mente suena un eco constante. Esto no es Honda. Pero tal vez, y solo tal vez, esto tampoco es aún la Ducati que puede ganar con el alma. Marc no va a esperar eternamente. Cada fin de semana es un reloj que avanza. Cada carrera sin decisión, un paso más cerca del abismo. Porque el día que Márquez diga me voy, no será por rabia. Será por claridad. Por convicción. Y entonces, el eco de sus pasos alejándose del box rojo será más ensordecedor que el rugido de cualquier motor. Y cuando eso pase, si pasa, el paddock no hablará de quien ganó la siguiente carrera. Hablará de quien dejó escapar a la leyenda, por miedo a cambiar.
La historia aún no ha terminado. Pero el final ya se asoma por el horizonte. ¿Y tú? Tú estás viendo cómo se construye, vuelta a vuelta, palabra a palabra, silencio tras silencio. Recuerda este momento. Porque puede que muy pronto, digamos todos juntos. Aquí se perdió, o se ganó, el futuro de MotoGP. Y en el centro de todo, sin levantar la voz, sin romper nada, sin pedir favores. Marc Márquez. El hombre que incomoda. El hombre que divide. El hombre que, simplemente, no acepta ser menos. Aunque tenga que dejarlo todo para recordarlo.